Piculín Ortiz. Y lo empató. Otro para Piculín. Bueno, mis amigos, después de la triste noticia que recibimos temprano en la mañana de la partida del querido José Piculín Ortiz, hemos decidido en este programa celebrar la vida de este gran amigo, hermano que nos dio la vida y que por tantos años estuvo poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Piculín, podríamos estar 2, 3, 4 programas hablando de él, de su legado, de su trayectoria, de sus aportaciones, de las muchas veces que puso el nombre de Puerto Rico en alto. Por eso hoy he invitado a un grupo de amigos, compañeros, dirigentes que conocen mejor que todos nosotros el legado y la aportación de Piculín. Piculín para mí, y sé que para muchos de los puertorriqueños, está en el top 5 de los mejores atletas que ha tenido Puerto Rico en la historia, a nivel de Clemente, a nivel de Trinidad y de tantos otros atletas puertorriqueños. Por eso hoy celebramos la vida de José Piculín Ortiz. 12:03 de la madrugada de hoy dio su último respiro uno de nuestros grandes orgullos, José Rafael Ortiz Rijos, Piculín. Tantas fueron las glorias que nos dio el pívot nacido en Aybonito y criado en Calley. El apodo de Piculín se lo dio una vecina por lo travieso que era de niño, pero en la cancha de básquet, el narrador Manuel Rivera Morales lo describió como el Concorde por su imponente estatura de 6 pies 11 pulgadas. Ese es el Concorde. Desde temprano se le vio como una gran promesa del deporte. Su paso por la NCAA con los Oregon State Beavers marcó el comienzo de una carrera internacional que lo llevaría a escenarios donde pocos boricuas habían brillado. Y su historia, al convertirse en el primer boricua nacido aquí, seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA. The Utah Jazz have just passed up the slip to the commissioner. We will draft José Ortiz. Jugó 2 temporadas con los Jazz de Utah. Piculín fue un viajero del baloncesto mundial. En España perteneció a clubes de primer nivel como el Real Madrid, FC Barcelona, FC Andorra y el Unicaja Málaga. También tuvo una destacada participación en Grecia. Pero si el mundo fue testigo de su grandeza, aquí en Puerto Rico fue donde su historia se volvió sentimiento. Agro, pase largo para Guayacán. Guayacán saca atrás para Johnson y Upiti. Eso es linda la jugada. En nuestro baloncesto logró 3 campeonatos con los Atléticos de San Germán y 5 campeonatos con los Cangrejeros de Santurce, siendo el tercer jugador en la historia en lograr esa cantidad de títulos. Por rebote, Piculín. El orgullo de Armandito, tira y apúntalo. Vistiendo con orgullo la camisa de Puerto Rico, nos representó en 5 campeonatos mundiales y 4 Juegos Olímpicos. Jamás olvidaremos la victoria sobre Estados Unidos en Atenas 2004. Su número 4 fue retirado por la selección tras más de 2 décadas representando a la isla. En el 2019, la FIBA lo exaltó a su Salón de la Fama. Yo nunca me he visto superior a nadie. Yo competía. Yo fui una persona que sufrí mucho ¿verdad? De bullying y yo no jamás y nunca trataría o traté de hacer burla con nadie, pero sí competía. Al enfrentar un diagnóstico de cáncer colorectal en el 2023, nos demostró que su fortaleza no solo estaba en la cancha, superó momentos críticos dentro de su enfermedad y se mantuvo positivo, siempre en oración. Hoy oramos por su eterno descanso. Vuela alto, Concorde. Piculín. Logra empatarlo, Piculín Ortiz. Y lo empató. Otro para Piculín. Bueno, mis amigos, vamos a arrancar este juego, que quizás es un juego para nosotros de mucha nostalgia. De hecho, estamos aquí haciendo un close-up de una de las bolas de baloncesto que tuve el privilegio de que él filmara. La última vez que vino aquí al programa, tuvimos una conversación muy amena y aprovechamos y nos dio la firma, en esta bola que tenemos aquí, guardamos el recuerdo con múltiples otras firmas importantes. Aquí hay un grupo de amigos que lo conocen muy bien. En primer lugar, Ricardo Dalmau, que además de ser jugador es el presidente de la Federación de Baloncesto. Ricardo, bienvenido. Presidente de la Liga. Tony
Tony Ruiz, dirigente del equipo de baloncesto nacional y dirigente también del equipo nacional de Puerto Rico. Saludos a los dos. Y también Charlie Bermúdez. ¿Quién no se acuerda de Charlie Bermúdez, nuestro buen amigo y exjugador del equipo nacional de Puerto Rico? Por acá Mario Borler, compañero también de Piculín, Raymond Dalmao y David Bernier, el expresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Saludos a todos, bienvenidos, se los agradezco. Gracias, Felipe. Tremendamente. Sé que todos pues ha sido un día difícil. He llamado a muchos otros compañeros que me dijeron, mira, Ferdinand, hoy no puedo, realmente hoy no puedo. Estoy consternado, estoy muy dolido y no puedo participar. Tú como presidente, ¿cómo reaccionas a nombre de todo el baloncesto en Puerto Rico? Primero, un abrazo solidario a nombre de toda la familia del BCN, a la familia de Piculín. Sabemos que es un momento muy difícil, como bien mencionaba. Es un día de celebración de su vida, de reflexión y de agradecimiento a Dios por la oportunidad que tuvimos nosotros de poder experimentar momentos donde Puerto Rico se unió y él era la figura principal. Así que en ese sentido es una figura con una huella profunda en muchos deportistas, inspiración para generaciones como la mía y generaciones subsiguientes. Y oye, es triste pero agradecido también de la oportunidad. ¿Tú fuiste dirigente del Tony? En los Cangrejeros Santurce. En los Cangrejeros Santurce. ¿Qué tal? ¿Cómo se portaba Picu allí en el equipo? ¿Cómo era? ¿Era difícil? Picu era un líder. O sea, Picu era esa persona donde era un competidor, no había espacio para derrota, trabajaba todos los días, era muy disciplinado, muy responsable, se exigía tanto a él como al grupo. Yo siempre lo digo como el papá de los pollitos, porque era esa persona que siempre estaba pendiente a todo. Y entonces, pues, tanto que él se exigía, que él quería lograr esas victorias a como de lugar, pero él tenía la preparación ¿Tú lo mentalmente y físicamente. Y yo lo cogí ya cuando ya no era la estrella como era. Sí, pero estaba bien maduro, ya estaba maduro. Bueno, Picu, en ese momento cuando tú lo tuve en Santurce, caímos en la negociación. Bueno, Picu va a jugar de 20 a 25 minutos. Ah, pues está bien, Tony. Entonces las prácticas eran de la misma manera, pero producía como si hubiera jugado 40 minutos. Sí. ¿Sabes? Pero siempre esa disciplina. Raymond, ¿tú lo dirigiste también? Sí, lo dirigí 4 años. 4 años. En el equipo nacional yo lo dirigí 1 año con los Cangrejeros de Santurce también. Ajá. Tremendo jugador y tremendo líder. Cuando tú tienes un jugador, y yo lo dirigí cuando estaba en sus mejores momentos. Sí. ¿Cómo era Piculín atrás, fuera de la cancha, allá en el camerino, cuando estaban montando el plan para ganar el juego, para competir contra cualquier otro equipo? Bueno, Picu era un jugador sumamente inteligente. No había que decirle mucho a él para entender. Y eso era lo bueno de tener un jugador como Piculín, ¿verdad? Sí. Pero era un jugador donde él trataba de animar a los jugadores y dejarlo ellos saber las cosas que tenían que hacer para ganar los juegos. Picu, en unos momentos determinados me levantaba la camiseta, me decía así, me decía, todas estas marcas que tú ves aquí son de Mario Borler, los codazos que me dio en muchos enfrentamientos. Mario, ¿cómo resumes esos encuentros con Picu, jugar con Picu? Bueno, Pico, fue un placer jugar con él en la pintura, donde mucha gente pues iban a los juegos a ver la gran batalla en la pintura. Y ya no se toca la pintura, la pintura esto era fuera todo el tiempo. Claro. Nada, crecimos jugando en contra de cada cual, él me ayudó, yo le ayudé a él, aprendí cómo defender a los hombres grandes, ¿verdad? Él tenía estatura, pero usaba yo el mollero. Y nada, fue de respeto todo el tiempo. Fue un caballero dentro y fuera de la cancha. Él era un caballero fuera de la cancha, muy parecido a Charlie. Ustedes se caracterizaban por ser personas muy serias dentro de la cancha, no estaban buscando... Entró la selección en 82, yo estaba saliendo en el 83. Hablábamos mucho de la posición de capitán, yo era capitán del equipo. Hablaba mucho de la posición de capitán, el liderato, cómo llevar los muchachos, cómo entender los muchachos, cómo trabajar con los muchachos. Estuvimos en comunicación. Después que yo me retiré, hablábamos sobre eso. Cuando iba a la Palguera, pues lo visitaba y hablábamos. Pico era un hermano para mí. Sí. ¿Cómo se resume, David, ya tú como presidente del Comité Olímpico, cómo se resume el legado de Piculín en Puerto Rico? Tú me decías esta mañana en radio, Pico está entre los más grandes, sin duda alguna, ¿no? Sí, sin duda, y además que le dio cara a ese sentimiento de identidad que los puertorriqueños sentimos cuando vemos nuestra bandera, cuando vemos nuestro equipo nacional. Más allá de cualquier diferencia, de pronto este grupo de atletas
nos hace sentir tan y tan bien y tan orgullosos. Y ese sentimiento que pareciera abstracto, pues Piculín a una generación completa en la cual me incluyo, le dio cara. Y por eso, tanto dentro como fuera de la cancha, donde quiera que Piculín iba, no importa que tú supieras de baloncesto, no importa que tú fueras un experto o no en el deporte, la señora, el muchachito, todo el mundo sabe. Ahí va Piculín Ortiz, ahí va el que nos representa, ahí va alguien importante, y por eso su legado trasciende el asunto puramente deportivo, porque le da un valor enorme. Pero ¿por qué? Fíjate que interesante el punto, pero ¿por qué Picu logra eso, Tony? ¿Por qué? Porque digo, yo creo que Manuel Rivera Morales ayudó mucho en aquellas narraciones cuando lo llamó el Concord, ¿te acuerdas? Bueno, él dominaba. Sí. O sea, Piculín en el 1997, Julio Toro dirigía a Guayquería de Margarita en Venezuela. Y Julio Toro se reúne con Rodolfo Tobal y le dice, ¿tú quieres quedar campeón? Y él dice, obvio, llámate a esta persona. ¿Y qué? Piculín. Y él le dijo, es para Julio, está bien. Y fue y quedó campeón, quedó MVP y todo. En Isla Margarita, en Venezuela, ahí está la Virgen del Valle, porque son bien devotos, Julio Toro y Piculín. ¿De veras? Eso es lo más grande. O sea, el venezolano está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Es la Virgen del Valle, Julio Toro y Piculín. Así eso te describe lo que era Picu. Picu era un líder que era muy seguro a lo que iba a hacer y su legado, pues, o sea, históricamente, donde iba, dejaba su huella. Sí, Charlie. Nosotros estuve, ¿verdad?, jugando con Raymond y con Rubén 14 años. Éramos forwards, básicamente era un forward, no había un centro en el equipo. El único centro que tuvimos fue Earl Brown, defensivamente muy bueno. Pero Picu era la persona que uno tenía visión que iba a ser ese centro. Nosotros hablábamos del trato de la persona, el trato de humano. Tú tratas a la gente bien, te trata bien a ti. Tú respetas a la gente te respeta a ti. Y eso siempre lo hablábamos y aparentemente en la vida de Picu lo incrementó. Y por eso es una leyenda tan grande. Sí. Y por eso que el pueblo te quiere. Como tú te portas con el pueblo. Claro, claro. Tengo preguntas de mis compañeros. Anabel Torres Colbert quiere hacer una pregunta para incorporarse y que ustedes puedan seguir participando y aportando en esto. Anabel. Pues mira, no tanto una pregunta, yo quisiera, yo quisiera compartir una anécdota porque puedo traer, ¿verdad?, una vertiente distinta de todo lo que fue Piculín Ortiz para el baloncesto. Todos lo sabemos, todos lo vivimos, todos lo sentimos. Pero Piculín fue mi vecino de al frente. Mientras yo estaba creciendo, siendo una niña pequeña, que siempre andaba con su bola de voleibol y que mientras él era esta estrella para Puerto Rico, allí él sacaba tiempo para jugar conmigo en la calle, para sonreírse, para ser parte de esa comunidad sin tener lo que hacer, porque yo era una niñita chiquita y él toda una estrella, y ahí él iba a darle tiempo a su comunidad, a los niños, sin ningún tipo de reparo, con una sonrisa ¿verdad? y con mucha educación. Y a él le debo precisamente que no solamente sea una apasionada y fanática del baloncesto, que en ese momento no había quien me convenciera que no había nadie mejor que Piculín y que él podía contra todos, y para mí era casi lo mismo que Michael Jordan. Por lo tanto, pues es una vertiente distinta de una niña que fue creciendo y que siendo alguien tan grande sacó tiempo para sus vecinos. Bueno, vecino de Piculín. Oye, Humberto, ya que estás ahí, cuéntame, una pregunta ahí que tú querías hacer. Mira, Piculín fue drafteado en una época donde ver un puertorriqueño entrar a la NBA era bien complicado. Pero luego de Piculín hemos visto a otros jugadores que se le ha abierto esa puerta, hemos visto jugadores evolucionar de Puerto Rico. Yo quería preguntarle al panel que están ahí, ¿cómo ustedes creen que Piculín influenció a que estos jugadores que lo vieron crecer hayan podido abrir estas puertas a estos, ¿verdad?, estos escenarios tan importantes internacionalmente? Qué bien, buena pregunta. Vamos a hablar sobre el tintero. Voy a hacer una pausa y cogemos esa de pie forzado para cuando regresemos. Cómo Piculín abrió las puertas para que muchos otros pudieran entrar a, ¿verdad?, al NBA y a las puertas en los Estados Unidos y a otros países del mundo. Vengo rápido, no se vaya nadie. Gracias, Ferdinand. Qué orgullo tener a tantos dirigentes y jugadores aquí en el estudio. Bueno, ¿y quién tiene el mayor poder adquisitivo entre los más sonados a la gobernación? El compañero Jorge Colbert nos dice en dólares y centavos. ¿Sabes qué? Lo que no te dicen. Entre labor y controversia, cabilderos del país, es tiempo ya para la regulación de esa profesión de una manera más fuerte. Nuestro panel político reacciona.